Bienvenidos una vez más al podcast de Discusiones con una Antropóloga. Mi nombre es Cris Alexia, a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos una... Continúa. ¿Me sacas? Continúa. Estoy presumiendo mi playerita. Sí, ya me di cuenta. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de Los guetos. los guetos. Y es un tema que yo pedí desde hace mucho tiempo porque nosotros decíamos que vivíamos en un gueto, en Chalco. Para nosotros era el gueto. Pero para eso le cedo la palabra a la antropóloga social, Jazmín Rosas. Con playerita de Nami. Con playeta de Nami, de One Piece. Casi no se nota que nos gusta One Piece. Yo no Pero- era tan fan y luego te conocí. Sí, sí, sí. Bueno, Mi culpa. sí. A mí no me dejaban ver caricaturitas chinas, entonces. De nada. Me gustaba mucho la intro. Es japonés, pero bueno. Sí, ya sí, pero así le decían. Sí, sí, aquí Es- en México se le dice caricaturas chinas. Porque creían que todo era chino. Sí. Pero Ojo rasgado. me gustaba el intro. Me emocionaba el intro, pero solo podía ver el intro. Y ahora podemos disfrutar de One Piece. Perdónenme. Sí. Bueno, todos hemos escuchado hablar de los guetos por cierto evento en 1945. También creo que la palabra gueto es como mexicanos la tenemos más catalogada hacia Estados Unidos, que es el gueto de las personas afroamericanas. Pero- Sí, también. Sí, Sí, o sea, se hizo famoso por la Segunda Guerra Mundial, totalmente. claro. ¿No? Incluso la palabra, ¿no? Ajá. Ok. Pero en sí, pues no tiene más historia. Aunque todo empieza con los judíos. Pues sí. En la Edad Media, más específicamente en 1516, la población judía como que se le separó en una zona específica en la ciudad de la ese entonces República de Venecia, en el barrio que se llamaba Gueto, que estaba en Canaregio. No sé cómo se O pronuncia. sea, sí existía el lugar. Sí existía el lugar como tal. O sea, ese barrio se llamaba Gueto. ¿Por? O sea, se llamaba. O No, sea, es como aquí tenemos la colonia La Hormiga. porque había hormigas. Ajá. Ajá, Azcapotzalco. Es Hormigas. este lugar del hormiguero. Ajá. Ajá, no sé italiano. Ok. Deja de pedirme una explicación, o sea, específica. Y en ese barrio, pues mandaron a vivir a los judíos para tenerlos separados de los cristianos, porque en ese entonces, pues, se estaban peleando todavía los cristianos No. con todo el mundo. Al parecer. Vamos Bueno, a aclarar todavía. una cosa. Aquí el problema no fue la religión. Aquí el Según. problema fue que un montón de personas influyentes se empezaron a convertir al cristianismo y obviamente no querían ser perseguidos, y como no querían ser perseguidos, pues empezaron a pelear con el mundo entero. Solamente Y dijiste luego- que el problema no era la religión, pero empezaste diciendo que el problema fue la religión. No, el problema fue que estaban persiguiendo a los cristianos Eso. por cuestiones lo que quieras. Te voy a dejar pasar esta, pero Es que el agarrar, por ejemplo, el Islam Ajá. es total, la persecución que hace el Islam de los herejes es totalmente religiosa. La Ujú. persecución que se hizo al principio de los cristianos no era religiosa, era porque Jesús lo estaban tomando como una figura política, ¿ok? Y entonces había creado una ideología Te política. voy a volver a dejar pasar Y- esta, pero en ese momento la política y la religión estaban completamente A ver, entrelazadas. la política y la religión siempre han estado entrelazadas. ¿Qué hemos aprendido aquí? Completamente. Que Ahorita están todas- medio a ver, separadas. Todas esas cosas siempre están entrelazadas, obviamente, siempre. Bueno, pero Lo que estoy Por eso diciendo te estoy diciendo que es te la voy a dejar diferencia pasar, del Islam pero en, no. en la Biblia o en los evangelios, de ningún lugar dice persigue al otro hasta que se pase a tu religión. Hay una diferencia entre la historia del pueblo judío y los Sí. mandamientos
y las cuestiones de valores, reglas morales en las que se basa el cristianismo. Y en el cristianismo es vive y deja vivir la mayor parte. Bueno, lo que dice la Biblia. Exactamente, en lo que está basado. A diferencia de, por ejemplo, el Islam. Sí, que ahí en sí el es Islam muere o deja es- morir. Ajá, exactamente. O tienes que convertir a todos a la fuerza, ¿no? Sí. Y pues Está eso, bien. ese es mi punto. No Sí. había una Ustedes sí lo relación sabemos directa. que sí, pero... Carambas. Mira, el problema es de que aclaremos tantas las cosas, es que generalizar todo crea más Va. conflictos. Va. Ajá. Como el problema del aborto. Ujú. Generalizar el debe o no existir el aborto genera más conflictos. ¿Por qué? Porque el aborto ya existe, es una consecuencia sintomática, dañina, provocada por alguna enfermedad, cuestión física dentro del cuerpo de ciertas mujeres. Sí. No puedes decir, no debe existir, sí debe existir, ¿no? Entonces el problema Ya existe. es, ajá, ya existe, entonces no puedes pelearte por eso. El problema, por eso es que yo digo, no vamos a generalizar, porque si generalizas, pues vas a crear más problemas y más confusión. Por eso estoy Está bien. haciendo esta separación. Pero bueno, volvamos al tema de los gatos. Y aquí tampoco vamos a generalizar. Entonces, te decía yo que los guetos habían empezado así. Ya había un gueto y era para Exactamente. separar a los judíos. Exactamente. Y de hecho no es la primera vez que pasaba esto. Tanto en las ciudades romanas como por ejemplo en Egipto estaba el pueblo judío en un pueblo Separado. específico cuando llegó a Egipto y así. Siempre como que a los judíos las hacen a un ladito. Bueno, solo para aclarar, ahí no era el pueblo judío, era el El pueblo pueblo hebreo. israelita. O hebreo. Sí, pero bueno, siempre ha tenido cierta discriminación, no solo ellos, o sea, Ellos hacia ellos otros y otros hacia sí, sí, ellos, sí. sí, o sea, es Siempre recíproco. Sí, siempre ha habido esta separación, ¿no? Sí. Y pues lo que querían hacer, digo, era restringir el contacto entre judíos y cristianos y además les permitían a los gobernantes como pues tener cierto control, porque pues los judíos tienen muchas normas diferentes al resto de la población. Ya no hablemos de los hebreos, sino los judíos. O sea, la tribu de Judá, Benjamín, Neftalí y Efraín, me parece. Corríjanme si no estoy bien. Nunca me acuerdo de cuáles son los nombres. Los judíos son la tribu de Judá, Benjamín y otra o dos. No me acuerdo muy bien de eso. Los demás se vuelven samaritanos. Ajá. Cuando y se hace otros. la división después de Salomón, del rey Salomón, Ujú. cuando él se petatea, los hijos de David se pelean el reino. Ahí se hace la división. Entonces, Ujú. estamos hablando específicamente de los judíos. Sí. ¿Okay? Entonces ellos, te digo, tienen normas muy diferentes y por eso pues no podían convivir con el resto de la Porque población, literal digamos. dice que no convivan De con hecho, esa población. exactamente. Entonces, En la Biblia. Sí. Y pues obviamente llegan los nazis y tachan a los judíos de que son el problema de todo el país y así. Sí. No solamente a ellos, pero pues principalmente a ellos. Pero estaban porque había más afectados. una gran población Sí, judía. Exactamente. No, y no solamente que era una gran población, era una población monetariamente pudiente. O sea, ¿por qué? Porque tienen un sistema de apoyo económico entre familias, los judíos, de manera que todos se ayudan a invertir para sacar a flote los negocios. Entonces, pues si sale a flote ese negocio y yo invertí ahí, pues también me toca dinero a mí y entonces No, es y- una red muy interesante Y de también préstamos. yo lo he visto, no en préstamos, lo he visto en Polanco, que las familias judías van y compran en locales judíos. Ujú. Y no estoy hablando nada más de la comida kosher, sino hay un supermercado, un mini super, que tiene, sí tiene carne, pero es todo lo que se te ocurra puedes encontrar ahí, y van personas judías a comprar ahí, y es de un Paréntesis. judío.
define kosher? Ah, bueno, kosher es lo que pueden consumir los judíos conforme a sus reglas. Sobre todo tienen situaciones con la carne. Tiene que estar desangrada para que no consuman no consuman la sangre. Pero bueno, no estoy hablando de eso que es muy específico y necesita una preparación específica para ellos, sino cereal, todo lo que encuentres en un súper lo vas a encontrar en esta tienda. Pero ese es específicamente judío. Sí, y no es la regla de que a fuerzas tienes que ir ahí, no, sino que ellos dicen, no, pues voy a ir con y a media calle está el supermercado, el que quieras, porque en esa zona hay como 5 supermercados diferentes, sí, que son más grandes, que tienen más variedad, pero ellos la mayoría de las veces van a este lugar. De hecho, y bueno, por eso, pues, ya sabes, lo que hicieron los nazis. No nos vamos a centrar mucho en esos guetos. Eso lo dejaremos para otro video. Es todo un tema, ¿no? Lo básico. Los guetos se instalaron en las zonas pobres de las ciudades. Uh-huh. Zonas pues con pocos o nada de servicios. Se les avisaba a las familias judías que tenían menos de 24 horas para trasladarse a esas zonas, con lo que pudieran cargar. Lo demás ya no les pertenecía. Había... Y suena bien gacho, pero creo que ya estaban acostumbrados. No lo sé, Daniel. O sea, como pueblo judío... Como pueblo judío tienen una norma que deben estar preparados para eso. Y de hecho la Pascua antes se celebraba en tiendas de campaña afuera de las ciudades, justo para recordar cuando estuvieron los 40 años en el desierto. Sí, o sea, que tienen eso en la cabeza de que un judío rico en Alemania, con su casita enorme, no estaba preparado para eso. Y menos para que en una habitación de 2 por 2 metros vivieran 10 personas. Sí, pero a lo que voy es que es diferente la percepción que tenemos ahora, de que te agarren y de repente te corran y tú vas a reclamar y vas a decir, en ese momento no lo podías hacer. No. Y había un régimen muy diferente. Entonces, eso es a lo que quiero ir con lo de que, bueno, ya estaban acostumbrados, porque les había pasado antes y no solamente una vez como pueblo, pues no como familia. O sea, sí, o sea, te digo, seguramente fue horrible en ese momento. No, el tan solo que te dijeran que te ibas a ir a una zona que supuestamente iba a estar bien, que iba a tener todo lo necesario. Eso ya está feo. Pero no es está peor cuando llegas, ¿no? Pero, sí. Pero bueno. No, para nada. Y eran, te digo, estos lugares lo que hacían era construir como una barda o derrumbar edificios, cerrar calles, sí, para que estuvieran encerrados y solo había como 1 o 2 entradas que estaba totalmente vigilada por se ve muy soldados. bien, muy bien en la película del pianista. Ah, sí, ahí se ve muy increíble buena y es muy distinto a, por ejemplo, las narraciones de los hornos de Hitler o de Schindler, la lista de Schindler, entre exacto, los guetos en las ciudades y los campos de concentración y los guetos campos de concentración, porque existían se iban transformando. Y en estos lugares se calcula que ya como a finales de la guerra, bueno, no final exactamente, pero pues sí en el punto más álgido, morían como diario 2,000 personas por inanición, porque obviamente les racionaban la comida, los obligaban a trabajar y de algún modo pues trataban de controlarlos y de subyugarlos lo más posible. Les ponían precios muy altos. Volvemos a la película del pianista. O sea, para cuando llegan por él es el único que queda. De hecho, y la verdad es que la mayoría de los guetos empezaron a deshacerse justo por eso, porque o ya habían sido muchos de los habitantes de esa zona habían sido deportados a los campos de concentración, o pues la población se había ido muriendo poco a poco. ¿Te das cuenta que ya utilizamos la palabra? Ya lo utilizamos muchas veces. Todavía creo que fui el primero, pero... así que no nos preocupemos, creo, todavía. Ojalá algún día moneticemos. Y la cosa que sí diferencia mucho a los guetos judíos es que tenían su propio sistema de gobierno, digamos. La autoridad, digamos, dependía del Judenrat, no sé cómo se pronuncia, está en alemán.
Ni ellos saben, no te preocupes. Y era un consejo judío que incluso contaba con su propio cuerpo policíaco. Ellos estaban como en constante estira y afloja con los nazis entre sí voy a colaborar y sí voy a obedecer en todo, pero al mismo Necesito tiempo esto. voy a pues proteger a la población y oponer cierta resistencia porque pues las condiciones en las que lo tenían eran horribles. Y Me gusta el estira y afloja en la película de Schindler, la lista de Schindler. No se nota tanto porque no está el... Sí, está bien fea. yo nunca he visto esa película completa. No puedo. Es muy difícil de ver, Me es más sencillo pero creo que es necesaria. leer cosas así, o sea, leer Sí. historias así, que verlas. O sea, verlas, no, yo me traumé Sí. con el pianista y eliminé la mitad de la película. ¿Hay película de los hornos de Hitler? Creo que sí. Yo No leí me el acuerdo. libro. Yo leí el libro y está difícil de leer. Sí chillas. Pero yo creo que si me lo pusieran en la pantalla, no lo aguanto. Y Pero es que no me acuerdo si hay, la vi un poquito o no. No recuerdo bien. Está así por los truenos que tenemos ahorita. Por más que quisimos insonorizar el espacio, está muy cañón la tormenta de ahorita. Pero bueno, tengo escenas aquí en la cabeza, pero no te sé decir si son de una película o son del libro, porque el libro es genial. Es una... siempre me da dolor. Como autora, El como único autora, libro- la forma en la que te lleva al lugar Es es muy muy bueno. El único libro que he leído y aguantado, o sea, y digo, está muy bonito, es La ladrona de libros. Sí, pero... De todos los demás que he leído de esa época, de Pero- verdad los elimina mi cerebro. Dice, no puede. Bueno, Mi hermana comenzó a leer sobre el Holocausto y empezó con creo que Los Hornos, y después leyó otros, y después le llegó La Ladrona, y ambos acordamos que debería haber empezado con La Ladrona. Sí, no, La ladrona de libros es hermoso, Sí. tiernísimo. Y Si te da quieres un buen- empezar, si no has leído algo así, empiecen con La Ladrona de Libros. Está light, Está bonito y te está te bien mete fuerte, al tema pero de está lo light que es comparado con los la otros. Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí empiezas a ver lo malo, digamos. Después, pues hay un libro que leí que se llama La modista de... es una calle. Que también es de esa época. Me suena, no lo he leído. Por ahí lo tengo, tal vez lo viste. Ajá. Luego Por la modista y es un lugar. sí, es Pero un, no. ajá. Que No también lo está leí. como un poquito menos, pero bueno. Y en fin, pues entre los guetos principales se encuentran los de Varsovia, los de Lodz. Todos estos son en Pues te voy a decir ciudades, porque había más de pero un son gueto para judíos. en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Todos estos son de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho aquí hay una cuestión. Los guetos en sí se hicieron para judíos, pero no solamente No, metían sí, ahí a claro. judíos. Estaban Metían ahí a homosexuales, rumaníes. rumaní o conocidos como gitanos, que es despectivo, yo me enteré apenas. las personas de color. Es que los rumaní no son todos los gitanos. Por eso es despectivo, Ajá. o sea, decirles, es como decirle mexicano a todos los de Latinoamérica. Sí. O sea, no. Como para Sí. nosotros, obvio, es genial que te digan mexicano, pero pues estoy seguro que si llega un peruano, peruano y le dice mexicano, que es mexicano, pues se va a ofender. Porque simplemente no lo es. Exacto. Y metían ahí también a los mongoles. Es que no me acuerdo. Las personas que venían de todos esos pueblitos de alrededor. No Pues, me acuerdo. pues los Pero- polacos. Sí, polacos. Y así, o sea, todo el que no comprobaba tener sangre alemana, bien puede tener un ¿Y gueto, que no era güerito? fuera o no fuera judío. Pero, pues sí, principalmente Hay eran una- judíos. No me acuerdo de dónde es la escena, creo que es de La vida es bella. Que se están peleando por una letra. Sí, Porque si lo escribes con 2 A, me parece, es de ascendencia judía. Pero si viene con una A, De es de hecho, ascendencia alemana. y O polaca. tiene
te iba a decir el por qué podían agarrar tan bien a los judíos. Por- Tienen registros muy específicos, árboles, digamos, genealógicos, donde ellos saben si vienen de Judá o de Benjamín. o sea, ellos saben perfectamente de Y dónde, por eso los entonces, cacharon. Por eso era fácil, pues, agarrar a los judíos. Por una letra te agarraban. Entonces, exacto. Por una letra en tu nombre, en tu apellido, te agarraban Y y podía ser ya. que tú ni supieras que tenías parientes judíos, ¿no? Era como, no, te llamas con S y no con Z. Porque volvemos no es una raza, es un pueblo, digamos, el pueblo judío. Pero tú a lo mejor eres el hijastro, pero te pusieron el apellido Ajá. del papá y entonces ya valiste, Ya eres judío. ya eres judío Sí, de hecho. y ya valiste. De hecho. Entonces, digo, se encuentran también en Cracovia, Lublin, Bialystok, Vaya, listo. Radom, Minsk, Creo que ese es Kielce, Radom. Ah, no, ese es el... Radom, Sestochowa, Chova, no sé cómo se pronuncia, lo siento, Sonos, La que no sepas, deletréala. Riga, Vilna y Kovno. Y te digo, en 1942 los nazis fue que empezaron a deshacerse como de los guetos en Europa Occidental. Y con deshacerse del gueto no se refieren solamente de destruir el lugar, sino más bien deshacerse de las personas. Exactamente. Y punto importante, obviamente pues empezaron a sublevarse los guetos, pero el que empezó Pero ya fue, estaban bien desnutridos, o sea. pero el que empezó Para fue cuando- el gueto de Varsovia, Ajá. uno de los guetos más grandes de Varsovia, el cual el 19 de abril de 1943 la organización judía de combate se paró y declaró que iban a resistir y que ningún judío tenía siquiera que acercarse a los trenes porque los iban a mandar ya a los campos de concentración. Y entonces durante un mes estuvieron aguantando, aún sin tener la misma capacidad armamenticia que los nazis, estuvieron aguantando el asedio hasta que recibieron ayuda de los rusos. En ese momento llegaron como los rusos y entonces gracias a eso el gueto fue liberado y gracias a que se corrió la noticia de que ese gueto fue liberado, los Sí. otros guetos que quedaban empezaron a sublevarse y gracias a eso pues muchos guetos fueron liberados y el mundo entero se enteró de qué era un gueto. Sí. El mundo no sabía qué estaba pasando con los judíos porque pues escondían todo y entonces ¿cómo? Imagínate que tú llegas, pongamos algo más tierno, ¿va? Tú llegas y eres un niño de 12 años que se mete a una panadería y ves como a las ricas mantecadas de chocolate que a todos les gustan, en la mezcla le ponen aceite de ricino. Ujú. Y entonces sales corriendo y les dices a todos tus amigos, no manches, les están poniendo aceite de ricino a las mantecadas, ¿quién demonios te va a creer? Pues pasó lo mismo, llegaban los espías a sus países y decían, oye, está pasando esto en las ciudades, en los campos de concentración y decían, no inventes. Entonces costó mucho trabajo que uno, creyeran lo que estaba pasando y dos, pudieran hacer algo, porque esos lugares eran Yo los sé estaban que ahorita más pusiste un protegidos. ejemplo, a lo mejor burdo, pero ahí te va un ejemplo que es real. Es lo que no quería Cuando hacer. los mexicanos dijimos que en Estados Unidos había personas enjauladas, Ah, sí, niños claro. enjaulados, que estaban tratando de pasar la frontera y la migra, la chota, Dolor de cabeza. los La estaban mala metiendo en persona. jaulas, no en cárceles, en jaulas. Nadie le creyó a los mexicanos. Ah, sí. Nadie nos creyó. Y no estoy hablando de cuando estaba el Trompas. Estoy hablando de antes. Y el Trompas lo vino a volver a hacer. Igual no creían. Y dijeron Y que no estábamos creyeron. inventando cosas. Hasta que salieron las fotos, los Y videos. entonces dijeron, ay, ¿qué creen si pasó? Oh, Pues ay, lo sí mismo están en pasa. una jaula de 2x2, 20 personas. Sí, o Y en sea, jaulas chiquitas los niños.
O sea, entonces ya nos creyeron. Sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Pero después de... Ay, los nazis no solamente establecieron en Polonia, que es donde más se conocen, sino también había guetos en Hungría, Rumania, Letonia, Bielorrusia, Francia, entre otros. Así que eran demasiados guetos. Por eso digo que no todos eran judíos. Y después de la Segunda Guerra Mundial se van quitando los guetos, pero esta palabrita como que se vuelve un concepto para describir una situación específica. Entonces el gueto, según la RAE, primero alude a una judería que se encuentra aislada o marginada en el interior de una ciudad. Ese es el primer concepto. ¿Según quién? La RAE. Pero volvemos La a que RAE, esta es Academia española. Por eso, la RAE, la Academia Española. El Entonces, primer concepto. Ajá. El segundo concepto ya sería más sociológico, que es el que reconoce como un gueto a cualquier zona donde van a residir individuos que están separados de la sociedad o que son discriminados por el resto de la comunidad, ya sea por que son algún grupo social, étnico o religioso, etc. Y estos más o menos pueden estar confinados o no y permanecer en el lugar de forma voluntaria o involuntaria, según sea el caso. Aquí también podemos ver que a los guetos también se les puede conocer como barrios y realmente solamente para analizarlos sociológicamente, antropológicamente, les decimos guetos o como jerga, pero en realidad serían más como barrios que por distintos motivos van a unir habitantes de una misma nación o etnia. Y esto más que nada lo podemos ver en Estados Unidos o por ejemplo en... Sí, ahí ya no Bueno, tenía en nada ciudades que... grandes. Supuestamente no tenía nada que ver con la religión. Sí, Y digo supuestamente porque decían que no tenían alma. Bueno, pero no, pero esto ya me refiero a los guetos de afroamericanos, de chinos, de Ajá. latinos, donde la gente en sí no está obligada a permanecer en dichos lugares, no es como que solamente puedes vivir ahí, pero pueden verse forzados a hacerlo, ya sea por razones sociales, culturales o económicas. O porque todo. hay un güerito loco con una pistola evitando que salgas. Sí, bueno, también. O porque si sales te va mal y así. Y estos lugares en sí están más que nada ligados a temas de inmigración y migración dentro de las ciudades. Esto se empezó a dar pues cuando empezó lo del boom económico de Estados Unidos, que mucha gente fue huyendo de sus países a buscar el sueño americano. Eso que no pasa, solo en las películas. Y en el siglo, por ejemplo, en el siglo XIX fue cuando tuvo lugar la primera, digamos, forma de gueto de las comunidades irlandesas y alemanas. Porque pues después de la guerra muchos alemanes quedaron súper mal. Muchos salieron huyendo, pero también muchos quedaron súper mal. Entonces pues buscaron en Estados Unidos y Estados Unidos recibe a todo el que le dé dinero. Digan lo que digan. Sí. Y estos guetos o estos lugares eran caracterizados por el nivel de segregación de estas personas, porque pues al menos durante 2 generaciones tuvieron esa segregación hasta que lograron, digamos, los nietos lograron encontrar una mejor calidad de vida. Aquí quisiera poner una aportación en cuanto a los guetos en Estados Unidos. Estados Unidos tenía una población muy, muy grande de alemanes viviendo en Estados Unidos y alemanes nazis durante el régimen nazi. O sea, literalmente hubo campamentos para niños nazi con las juventudes hitlerianas, creo que es el término que se daban, y zonas muy, muy nazis. O Si sea, no saben qué son los campamentos nazis, vean la película de Jojo Rabbit, van a llorar, pero lo explica muy bien. Y exactamente el mismo campamento lo tenían en Estados Unidos al mismo tiempo. Incluso tenían programas de intercambio. Así podías mandar Entonces, a un niño nazi a Alemania nazi, y el nazi alemán en Alemania iba a Estados Unidos a visitar a todos sus amiguitos nazis. Suena muy mal todo esto. Hicieron marchas con sus banderitas Para durante y antes de que Estados Unidos se uniera a la guerra. O sea, antes y durante. Bueno, y aparte,
si, si notas que hay tantas personas teniendo este tipo de comportamiento estúpido, pues entonces los guetos que vienen después de esto tienen lógica, porque hay mucha población que para ellos es normal o para ellos es aceptable. Sí, es Bueno. aceptable que haya un sector de la población marginado, encerrado entre ciertas calles, Ajá. viviendo todos en una sola casa, con condiciones precarias, con falta de servicios. Y cobrándoles gastos exorbitantes. De hecho, Me gustó una vez que hicieron la comparación de cómo era vivir en un gueto, porque se supone que es barato y no. A las personas de un gueto que eran afrodescendientes se les cobraba 3 o 4 veces más que si vivieran fuera del gueto en cuanto a las rentas, porque no eran sus propiedades, rentaban el espacio donde vivían, porque ni siquiera le podríamos llamar departamento. Lo rentaban, pero costaba 3 veces más que afuera, que lo que le costaba a una persona güerita. Y entonces se vuelve completamente ilógico, porque no puedes salir de ahí y te están cobrando un buen por vivir ahí y no te gusta vivir ahí. sí, bueno, a eso vamos. Mientras vamos a decir que los principales guetos en Estados Unidos es el Lower East Side en Manhattan, Nueva York, el Harlem hispano, el cual se hizo famoso en los años 50 porque empezaron a llegar ahí un montón de puertorriqueños. Y también es muy, los mexicanos lo conocemos mucho porque hay muchas películas sobre Harlem y y cómics sobre esa Harlem zona. es muy famoso. Sí. Los guetos de los polacos, que están sobre todo en Pittsburgh y Chicago, estos igual en los años 50, cuando vinieron pues huyendo de Europa, quién sabe por qué. Porque es horrible el lugar, la neta. Brighton Beach, en Nueva York, que es donde están los ucranianos y los rusos. No todo el lugar. Y, o sea, sí, no todo el lugar, pero ahí están los... No, pero pues un lugar donde tienes invierno la mitad del año, pues no está padre para vivir. Está padre para ir a visitar. Si eres ruso, no creo que haya mucha diferencia. Bueno, si vienes de Siberia y llegas a Estados Unidos, yo creo que... Ay, mi tío en unas olimpiadas en Canadá, olimpiadas de invierno, dice que estaban todos los... No se me ocurre otras olimpiadas que puedas hacer en Canadá. Yo tampoco. Estaban todos concursantes y que llegó la concursante de Alaska. Ajá. Estaban todos así con sus chamarras y ella llegó así que nomás en sudaderita y con... Yo me lo imagino en bikini, o sea... Ah, tenía también un amigo que venía de Alaska y que estaban así como con 2 metros de nieve, menos 32 grados y él andaba en short y chanclas. Para ellos eso es verano. Pues sí, la neta. Creo que jamás había usado chanclas en su Sí, yo creo que no las afuera de su las casa. compró llegando a Sí, Canadá. obvio las compró. Yo no me imagino cómo de haber vivido ese hombre con temperatura de 26 grados. No yo vive. creo que se muere. Pero bueno. Y pues de los más famosos son los guetos obviamente afroamericanos, y estos porque tienen una discriminación como base en su construcción, debido a que pues las mismas leyes en cuanto a derechos civiles eran los que evitaban que pudieran integrarse a la sociedad. Entonces, como no podías tomar cierto camión, no podías asistir a cierta escuela, no podías entrar a cierto hospital, no podías usar un banco. Pues básicamente no podías salir del gueto. Sí, exactamente. Entonces todo se juntaba en una sola zona. Y aquí pues ya pasamos a la explicación de los guetos actualmente, ¿no? Y esto lo saqué de un tipo que se llama Loic Nguakwan, no sé si lo estoy pronunciando bien, no sé, es sociólogo. Él hace como 4 lógicas para definir cómo se estructuran los guetos. Él es profesor en la Universidad de California. Hizo un libro que se llama Parias Urbanas, en el que está explicando un poquito la situación social de lo que nosotros conocemos como pobreza, ¿no? El término pobreza no nos gusta utilizarlo a los científicos sociales porque es muy general y porque tiene una concepción muy negativa. O sea, decir que tú eres pobre
ya tienes una carga así, oh, soy pobre, ¿no? O es pobre, se asume que es sucio, que es vago, que es flojo, que está enfermo, o sea, son muchas cosas. La próxima vez que digas que eres pobre te voy a decir, eres sucia, eres Pero, vaga. bueno, hoy sí me bañé. Pero si soy vaga, si estoy medio enferma. ¿Qué más te dije? Sí, soy floja. No todo el tiempo, pero... Rayos, continuemos. Porque vas a quedar muy mal. Algunas personas nos toca tener este papel en la sociedad. Ni modo. Alguien tiene que ensuciarse las manos. Eso sonó mal, ¿verdad? Sí. Eso no, soy una sicaria. No, Sí. no creo que pueda hacer eso. Tal vez por... No creo. Sería muy mala. Continuemos. Perdón. Entonces los guetos se estructuran por una tendencia a la desigualdad, ya sea del gueto y la ciudad. Así Ujú. los guetos siempre van a estar en la ciudad. ¿No a las afueras? O sea, todo lo que incluye una urbe urbana, Ok. porque sí, pues quedan como a las afueras, pero digamos, no puedes hallar un gueto en medio de un pueblo. Ok. Necesita ser un lugar pues urbano. Y te digo, tienen tendencia a la desigualdad. Además hay una falta de oportunidades de mano de obra, lo que también hace que haya una desestructuración de la base ocupacional. O sea, en el gueto siempre hay problemas de que alguien no tiene trabajo. Como alguien no tiene trabajo, alguien más está trabajando para mantener esa persona. Pasa muy seguido en México. No, digamos que es una familia de 5 personas ¿Y solo trabaja y una? solo trabaja una. ¿Por qué? Porque las otras 4 no pueden encontrar trabajo. Y a lo mejor sí encuentra trabajo otra, pero es un trabajo de medio tiempo. O no le pagan lo que debería. Ajá. Entonces, al final, para poder mantenerse bien, todos tienen que trabajar. Ujú. Y digamos que de esas 5 personas, uno es un adolescente que está en la escuela. Aún así tiene que trabajar. Sí. También hay una reducción de la sociedad de bienestar. O sea, el Estado no les va a proporcionar pues todos los servicios debidos a todos los habitantes. Esto se ve sobre todo en cuestiones de seguridad, de alumbrado público, de escuelas, servicios de hospitales. No Chalco tanto, sí es un digamos, gueto y sí, cumple con sí, todas. de no solamente, bueno, más o menos, ahorita te explico por qué. No tienen, a veces no tienen problemas tanto de drenaje y de agua, porque como son zonas, digamos, de la ciudad o urbanas, pues sí tienen esas condiciones, pero seguramente tienen, por ejemplo, escasez de agua, o si se les va la luz, si se les funde un poste, no sé si los postes se funden, creo que lo dije mal. No, se funde el foco. Se funde un foco. Si algo le pasa al poste y no pasa luz, se cae un poste, van a tardar mucho tiempo para que vayan a reclamar. Entonces, este problema. Y también se va a concentrar y se va a estigmatizar la pobreza. Y entonces aquí hay también un refuerzo negativo hacia el gueto, y entonces decimos que los de ahí son peligrosos, no te metas a ese lugar, ahí siempre está sucio, sí, Chalco es un gueto, sí. Y esto lo explica, te digo, en su libro de Parias Urbanas, por las dinámicas de la marginalidad y cómo las políticas del Estado pues están apoyando o no apoyando a esto. Uh-huh. Desde 4 ámbitos: el macrosocial, donde la desigualdad creciente en el contexto, hay una desigualdad creciente en un contexto de avance y una prosperidad económica global. Esto, por ejemplo, lo que pasó en Santa Fe. Santa Fe, en la Ciudad de México, empezó a crecer mucho. Y vean la pared que divide Santa Fe bonito de Santa Fe ya no tan bonito, ¿no? Uh-huh. La prosperidad, digamos, el avance económico de una zona generó una desigualdad terrible con la otra. Porque aparte los fueron empujando. De hecho, eso o sea, no es como que en esta zona donde no hay nada voy a construir, no. En esta zona donde hay hay personas, las voy a ir sacando de a poquito. Ajá, no hay economía buena, entonces
los voy a ir empujando y cada vez quedan más a la orilla y eso ocasiona que cada vez tengan peores servicios. Pues así construyeron. ¿Dónde está el Burj Khalifa? ¿Cómo se llama? Dubai. Sí, pero bueno. En Dubai primero trajeron a la gente exacto, trabajadora eso es a a lo vivir que iba. y luego la fueron sacando como si fuera basura. Sí. Luego también es está... diferente porque si era un lugar donde no estaba poblado. Lo Sí. poblaron con trabajadores para construir y luego los empujaron hacia afuera. Y lo sacaron como basura. Luego está lo económico, que esos lugares terminan siendo, o la marginalidad termina siendo un subproducto de la doble transformación del trabajo, donde pues empieza a haber una eliminación de una gran cantidad de empleados por la modernización. Ay, me ataca un mosquito. Me ataca un mosquito la oreja, se siente re feo. La modernización del empleo, los cambios en las políticas de trabajo, hay una degradación y una dispersión del trabajo, pues, ya no trabajas en el mismo lugar porque se dispersó la compañía creció y ahora tienes que trabajar acá, pero tú ya no te puedes trasladar a ese lugar. Ay, no, en México no pasa eso. Ajá. Y obviamente los cambios en la remuneración y la seguridad social de los trabajadores, y cada vez es peor. Estamos hablando de Europa. Y sí, yo sé que suena que estamos hablando de México, pero esto lo hizo un sociólogo en la Universidad de California para explicar la situación de los guetos allá. ¿Estás seguro que no era mexicano? Suena igualito. No, y que ¿O que no estudió estoy acá? segura de que si lo digo en otro contexto, no sé, en Argentina. Si tú le o pones en arriba el título de México, yo te lo creo todo. cualquier país de Latinoamérica y varios de África, estoy A segura. Brasil le tocó muchas veces. Sí. No, Brasil es uno de los nichos más grandes de producción de conocimiento social debido A lo mal que les va. a lo mal que están. México es otro. Luego está bueno. lo político, porque pues lo política junto con las fuerzas del mercado, el estado de bienestar están como grandes productores y de alguna manera moldean la desigualdad y la marginalidad. Cuando le dan prioridad a unos sobre de otros, ahí están poniendo la diferencia. Digamos, ¿hace cuánto no pavimentan tu calle? ¿Cada cuánto pavimentan las calles de la Condesa, de Polanco, de la Roma, de Centro Histórico? Ahí La mía, está donde yo crecí, no está no estaba pavimentada. ¿Y tú llevas qué? ¿Cuánto sigues viviendo ahí? Y podrán decir, bueno, pasa. Sí, pero si vas a las oficinas de gobierno, lleva pavimentada 25 años. El callejón donde la casa de mis papás lo No. pavimentaron cuando mi mamá nació. Y después ya nada más le echaron cemento de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Y los mismos vecinos le echan cemento. O sea, Sí. Entonces. Y el último sería lo espacial. Esto porque pues hay una tendencia que ha estado cambiando entre la conglomeración de las ciudades, digamos la acumulación, pero esto ahora en áreas que se consideran como malas, como que no se puede ir, irreductibles. Entonces, a ver otra vez. la ciudad tiende a conglomerar gente, Sí. a aglutinar gente, pero estas áreas empiezan a separarse de esa conglomeración porque no puedes ir allí, porque está mal. Y aquí entra pues ya un estigma territorial que recae sobre pues los residentes de esta zona, Como de estos Iztapalapa. barrios, exactamente, que en sí están exiliados socioeconómicamente. Nesa. Nesa, Que son parte de la ciudad, pero no vayas para allá. Exacto. Porque, Tan re feos, Tepito. pues imagínate, ahí está la UAM donde estudian antropología. Y filosofía. Entonces está cañón. ¡Saludos, Auxiel! Continuamos. Y ya los guetos entonces terminan teniendo una organización social autoritaria, oligárquica, jerárquica, violenta, racista y machista. Ya sé por ¿Por qué qué? está ahí la universidad. Pues, te tenemos sales- un gueto en paréntesis, estamos Te sales y comienzas a estudiar. De hecho, nomás tienes que irte a Cerro de la Estrella. No, caminas 2 calles y ya puedes hacer tu etnografía. Con 2 calles.
Porque si caminas una, están los puestos Te de iba a comida. decir que no, pero vi una etnografía visual muy bonita de un mercado que está como a tres cuadras del agua. Está bonita la etnografía. O sea, están pensando a futuro. Traigo los antropólogos, aquí mero estudian, aquí mero hacen su trabajo de campo, aquí mero hacen su tesis. O sea, Malvado. nada que me lo mando a Monterrey o a San Luis. No, aquí. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre cualquier espacio pobre de la ciudad y específicamente los guetos? Uno, bueno, en sí, los guetos no están, bueno, ninguno de estos espacios está planificado, ¿ok? No hay una planificación urbana, se van como creando así espontáneamente, ¿no? Diferencia de si ese es un fraccionamiento, de si diseñas las calles. Aquí por lo regular tienden a abrir calles a como salgan, porque la gente se va expandiendo. Algunos sí hay como una división de terrenos, pero tiene que ver más con el dueño de esos terrenos. ¿Quién llegó? Ajá, o quien llegó primero a agarrar esos terrenos. Y hay una convención social implícita e internalizada en cuanto a lo que es vivir allí, diferente de la ciudad. Me explico. Aquí tocamos a Michael Desertot. En 1984 él hizo un estudio acerca de pues las dinámicas de la ciudad y dividió a los actores entre productor y consumidor. Los productores eran esta parte de la autoridad, las personas que ostentaban el poder y que podían tomar las decisiones, ya sea el gobierno, los dirigentes, etcétera. Y los consumidores pues terminaban siendo los ciudadanos. Pero en el gueto, hablando ya del gueto actualmente, esta función productora del espacio salió de las manos de las autoridades y termina pasando a manos de los que eran consumidores y por lograr pues a manos de personitas no muy legales, ¿no? Bandas criminales o inmigrantes que son Por ejemplo, pues, perseguidos. estábamos hablando del gueto de los italianos. ¿O dijiste polacos? Polacos, dije. O sea, hay una mafia Sí. polaca. Y, por ejemplo, también... Hell's Chicken es gueto irlandés. Ah, ok. Entonces está la mafia irlandesa. Exacto. Y por eso, como esa parte de producción ya no es del Estado, de los gobernantes, digamos, ahora es de las personas del gueto, hay un nuevo conjunto de reglas hacia y específicamente por los grupos sociales que viven en el lugar. Entonces termina siendo un espacio abandonado por las autoridades debido a que existe esta separación y hay un cambio de mentalidad en las personas. O sea, no somos, digamos, ejemplo de que estemos en la Ciudad de México, no somos, bueno, nosotros decíamos defeños porque era el Distrito Federal. Uh-huh. Ahorita no tenemos una palabrita para Ciudad de México, suena más chido decir que somos defeños. No somos defeños, digamos, somos de Iztapalapa. Porque solo los chilangos no se llaman chilangos. Todos los demás... A ver, vamos a hacer una cosa. A los que crecimos en el DF desde niños, sabemos que un chilango es una persona que viene, que no nació en el DF, que no creció en el DF, pero viene a vivir al DF y se vuelve del DF. Es un chilango. Me platicó un norteño, porque yo le hice yo le di esa explicación. Y dice, fíjate cómo son los chilangos que a fuerzas quieren llevarla contra, que todos los demás estados les dicen chilangos y ellos dicen que no son chilangos. O sea, todos los demás estados saben, piensan Lo que pasa que es que los chilangos son los que nacieron en el DF o en la Ciudad de México ahora. Todos los demás estados. Pero solamente los chilangos es que dicen vamos a que aclarar no una son cosa. chilangos. es como decir los gringos. Va, Es te la compro. un adjetivo negativo. Entonces, obviamente. Entonces no te toca a ti, le toca a otro, se lo pasa. ¡Exacto! Claro, o sea, no te vas a decir de, no me llames así, sino llámale no soy- así a otro vato. Yo no soy chilanga, eres tú.
Exacto, a eso hacemos. No, pero ahora, bueno, se le conoce chilango a la gente que vive en el Distrito Federal, nos guste o no, pero hay te digo, el cambio de mentalidad sería, o por ejemplo Tepito, decir, de hecho Tepito es un gueto, Sí. muy grande, ahí sí no te metes, ahí sí tiene una ley muy diferente, Sí vas, pero no te mueves de las calles donde donde compras. puedes comprar. Entonces, o sea, decir, yo no soy de feño, yo no soy chilango, soy tepiteño. Sí, los Hay una tepiteños. diferencia muy grande, es un cambio en la mentalidad. Además va a generar nuevos usos a los que ya estaban establecidos para los espacios. Este tal vez era un parque, pero ahora, no sé, yo dije que iba a ser para los comerciantes, para que vendieran ahí. O esto era un centro de DIF, ¿no? A mí me Y pasó yo lo en Chalco. utilizo por otra cosa. Sí. A mí me pasó en Chalco que nunca un chalquense se dijo mexiquense. O sea, los chalquenses nunca decíamos somos mexiquenses. Somos Y es muy chaquetas. raro escuchar el gentilicio de mexiquense, por lo menos en esa zona. O sea, ni lo conocíamos. No, O sea, pues, soy Y chalquense aquí viene porque vivo en Chalco. algo muy importante de los guetos. Hay una diferenciación muy grande entre de la identidad y el comportamiento de una persona de un gueto Sí. a una persona fuera del gueto. Nosotros nos sentíamos diferente. Para muchas personas Chalco es un pueblo. Y para nosotros no. Para nosotros pueblo eran los que están más lejos, Sí, que incluso pertenecen a Chalco, pero entonces esos de ahí, por ejemplo Cocotitlán y Miraflores, esos son pueblos, pero Chalco y las colonias que tiene alrededor del centro no son pueblos no, sí, para eso nosotros. sí es un urbano, no tan urbano, pero sí se acerca mucho al urbano. Por eso, para nosotros. Ya después vas a la ciudad y dices, no, pues sí, Chalco es un pueblo. Está medio pasito, pero o sea, está igual o se parece mucho a Iztapaluca, por ejemplo, a Tlalnepantla, Iztapaluca incluso está más, más urbanizado Más y más urbanizado. cerca del F. sí, A Nesa, por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl también está como a ese pasito. Y algo que pasa mucho es que la gente no trabaja en el gueto. no. Sale del gueto a trabajar a otra parte. Nos- Ahora, una cosa es que nosotros lo analicemos y digamos, esto es un gueto, y otra muy diferente que la gente diga, y bueno, un gueto. La palabra incluso gueto en Chalco casi no se ocupaba. La comenzamos a ocupar hace unos años. Varios amigos como de mi generación y más grande. Entonces, cuando comenzamos a pues a estudiar y a ver lo que era un gueto, entonces, sí, venimos del gueto. Incluso en un podcast de una estación de radio por internet, decían, venimos del gueto y eran de Chalco, de uno de los pueblos. Ujú. Y lo catalogan, se entienden, porque unos vivían más al centro y otros en el pueblo, y ambos dicen, no, somos el gueto, esto es un gueto. Sí, que Pero en porque sí lo no comenzamos a cumple ver. tanto con las... O sea, no es un lugar tan delimitado para que digas es un gueto, No, el Chalco es bastante grande. pero pues, o sea, en todo lo demás, pues sí entraría en la forma de... Por ejemplo, en la que se regula, pero, pues digo, no es totalmente un gueto porque no... Ahí está de... no comparten todos los mismos rasgos o tienen una unión, digamos, como No. los irlandeses, como los judíos, como entonces no sería más como un sentimiento de Hartazgo. marginalidad, precarización, discriminación, etcétera, por lo que pasa. ¿Y por qué? Porque pues el gueto se diferencia mucho de la clase dominante. Entonces ahí también hay un sentimiento de rebelión, de este lugar está delimitado para nosotros, ustedes no entran aquí. Pero esto ya es actualmente, obviamente. Pero también lo aprovechaban, ¿eh? Hubo un político que muy tontamente dijo,
y lo ponía en pancartas, decía Chalco para los chalquenses. Y yo, ¿y qué es un chalquense? Porque yo decía, no, pues para los que nacieron aquí. Y yo no nací aquí. A mí me trajeron. Luego, pero me considero medio chalquense, pero tenías como 4 años, ¿no? tenía 4 años. Llegaste a Chalco. Y, o sea, para mí, si me preguntan, soy chalquense. No, y aparte, Chalco, pues, implica Cocotitlán y Miraflores. Y Cocotitlán y Miraflores Esas sí son familias. chalquense. Pero esas sí son pueblo de familias, de generaciones. Sí, pero si tú Esos son los dices- chalquenses. Los que viven ahí en las cercanías del centro de Chalco, no nacieron ahí, vinieron a poblar. Entonces, cuando puso Chalco para los... ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres dar a entender? Y ahí está la cuestión de la identidad. Ajá. Pues, Chalco como tal no es un gueto, aunque cumpla con muchas de las cuestiones. Pero pues ahí implicaría, tendrías que ir a preguntarle a la gente cómo identificar Chalco, para que entonces... Me late. Y si la gente, si una gran cantidad de gente dice es un gueto, entonces sí es un gueto. Porque la gente lo considera como tal. Y cuando les comenzamos a decir que es un gueto, cuando hay más cercanía con el concepto, ahí, van a... ajá, pero ahí posiblemente. ahí estaría complicado porque podrías meterle la idea en la cabeza entonces. Sí, y está bien gacho meterle la idea de que viven en un gueto. Sí, porque aparte, pues, No está bonito. automáticamente lo relacionamos. Y este es el tema de lo que... Wow. Pensé que iba a ser más corto, pero como que nos alargamos por las discusiones. Sí, un poquito. Pero yo digo que Chalco es un gueto. Yo viví ahí muchos años. Personas que vivieron ahí y que siguen viviendo y llevan ahí toda su vida, sienten que es un gueto. Sé que este no era el tema, pero, o sea... Estamos aquí sacando traumas. Sí, yo estoy ahorita sacando traumas. Yo me identifiqué mucho con este amigo, que les digo que tenía una estación de radio, porque él era un poquito más grande que yo. Era estudiado, comenzó a ver lo de los guetos y los dos comenzamos a decir gueto más o menos al mismo tiempo, pero por diferentes razones. Y ya cuando lo escuché dije, no, pues, o sea, si hay otra persona que piensa como yo, y ya ya después comencé a escuchar a otras personas. No digo que yo les metí el concepto o que él lo hizo, sino que comencé a escuchar a varias personas, pero la mayoría no tiene metido el concepto total como gueto porque lo vemos muy lejano. Uh-huh. Ni siquiera en esa zona, gueto no viene de los judíos. Uh-huh. Gueto viene de Estados Unidos, de los guetos de afroamericanos, Uh-huh. de ascendencia afroamericana. No. Gueto es Harlem. Uh-huh. Gueto es la otra, la de los irlandeses. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Eso es gueto. Uh-huh. No sé si todos lo ven así, todos los mexicanos. Porque para los puedes preguntarle a todos los mexicanos, ¿no? Sí, está cañón, pero creo... Es el trauma de los sociólogos, no puedes preguntarle a todos. No puedes preguntarle. Pero la población que yo conozco, cuando hablamos de campos de concentración, es judío. Cuando hablamos de gueto, es afroamericano. Sí. Pues sí, es porque el camino que toma el concepto también de alguna manera. Pero bueno. Me gustó el tema, creo que también lo pedí yo, ¿verdad? Sí, lo dijiste al principio del video, ya tenemos problemas de memoria. Sí, ya se me van. Sí, pido cosas bien difíciles de tomar. Lo siento. No está viendo mi cara. Vean. Lo lamento, pero creo que son temas que seguramente a alguien le va a gustar, les llama la atención. Y por eso lo quería. ¿Vale? Recuerden que los queremos mucho. Les mandamos un beso. Saludos para... Ay, estabas de Saludos para Alejandro Mora. Es el fulanito del comentario que nos dio esperancitas. Sí, Alejandro Mora. Ya he recibido un beso.
Pero también quiero mandar saludos a Nicaragua y Perú. Y Perú. Sí, Perú sigue viendo. Y Y España. aunque les tiro mucho perdón. Sí, la neta. O sea, qué no bien ustedes. aguantan, me caen bien. A otros. Me caen bien, muy bien. O sea, aguantan, ¿eh? O sea, no es a ustedes, sino a otros españoles, sobre todo a los que nos vinieron a blanquear. Es como cuando hablas mal de las tías, pero tienes a tu tía. Ah, no, sí, yo hablo quieres muy y- mal de mi tía y la amo. Yo, O sea, yo a mi tía, yo digo que. a la que se murió, Sí, le decía a mi tía la bruja. es que sí era bruja. Y dices, pero es que sí era bruja. Pero, o sea, yo la amaba Sí. muchísimo. No, y yo O digo. mi tía la ay, gorda, también la quiero mucho. Sí, bueno. Sí está gorda. Yo mi tía, es que luego te digo que me desesperan mucho, pero sí quiero a mi tía Ruth y a mi tía Betty. Estoy seguro de que no vas a nombrar a la maldita vieja bruja. Pero, eso sí, no la Y a mi tía queremos. Titía. Fíjate, quieres más a la que no es. Ay, ojalá pudiéramos hacer ese intercambio de familiares. ¿Te imaginas que pudieras, así como Se llama amistad. en Facebook pones quién, tú decides quién es, tiene el título de hermano Ajá. y tío y así. Imagínate que puedes hacerlo realmente en el registro civil. Este sí es mi pariente, este no es mi pariente. Shu. Esta plática la debimos tener en antropología del parentesco, pero va. Está eliminada esa vieja. Ni siquiera le voy a decir bruja, porque bruja es demasiado para ella. Pero bueno, ya me fui por las ramas, nos vemos. Cuídense mucho, los queremos.